Haré referencia a este deber generalizado, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los estados deben de investigar y sancionar este tipo de hechos. Así, la Corte ha dicho, bueno, acá es necesario que cuando existe este contexto de violencia en contra de la mujer, los estados deben de organizar el aparato estatal, deben organizarlo con el objetivo de que existan mecanismos, políticas públicas que permitan de esta manera, ¿verdad?, que sean efectivas todas estas formas o todas estas medidas que se tomen para que de esta manera, ¿verdad?, se traten de evitar estos hechos. Así, haciendo una conexión de estos deberes, ¿verdad? Deber de prevención que la Corte ha establecido, la Corte Interamericana ha dicho, bueno, ¿qué vamos a entender por este deber de prevención? Este deber de prevención yo lo quiero enlazar junto con este deber reforzado. ¿Por qué razón? El deber reforzado parte del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, donde la Corte ha dicho, bueno, en este caso los estados tienen una obligación de debida diligencia. Aparte de un deber de debida diligencia, tienen el deber de prevención y deber de no discriminación. Primeramente voy a hacer referencia a este deber de debida diligencia. ¿Qué implica? Bueno, esto implica que las investigaciones deben de ser eficaces. En este caso, en el presente caso, nosotros, como nos damos cuenta dentro de la sentencia, pues podemos ver que al momento de que los familiares de estas víctimas, tanto de González, Herrera y Hernández, las tres víctimas, llegaron a presentar la denuncia y las autoridades trataron de minimizar estos hechos. Aparte de esto, eh, se podría decir que desacreditaron las denuncias por parte de estos familiares. No le tomaron importancia, lo que le dijeron es, son muchachitas volados, de seguro ella anda con el novio. Entonces, ¿qué quisieron dar a entender con esto? La Corte dijo, no, acá se está viendo una tolerancia por parte del Estado, una tolerancia a esta violencia en contra de la mujer. Se está permitiendo esta violencia. Entonces es aquí donde hace mención, no, el deber de debida diligencia se ha violentado en este caso. ¿Por qué razón? Porque tanto el Estado se vio muy negligente, prácticamente una inacción por parte del Estado, así como las autoridades, la forma en que expresaron el lenguaje, la forma en que se expresaron en ese momento de recibir las denuncias, daba una impresión de que no les interesaba en realidad la desaparición de estas personas. Entonces, este lapso de tiempo que estas autoridades perdieron, estas horas, estos días valiosos, eran claves para poder encontrar a estas víctimas con vida, cosa que no hicieron. Es aquí donde se ve reflejado que no se cumplió con este deber de debida diligencia. También la Corte establece que el deber de prevención debe de tomarse en cuenta en dos parámetros importantes. En primer momento, antes de la desaparición de casos concretos de mujeres y después de que ya se ha realizado la denuncia, es decir, antes de encontrar a las víctimas sin vida. Pero en este caso nosotros nos vamos a dar cuenta que en ninguno de los dos el Estado tomó medidas o mecanismos de prevención, sino que se vieron muy inactivos ante estos hechos. En el caso en concreto, nosotros nos vamos a dar cuenta que del año 2001, que fue donde se realizaron los hechos, el Estado no había realizado mayores formas o mecanismos, implementado políticas públicas que permitieran que estos hechos no se dieran. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que habían realizado era como una fiscalía especial para estos hechos de violencia, pero que no era eficaz. Las investigaciones no eran eficaces. Entonces, bueno, eso referente a antes, ¿verdad?, de que se dieran las desapariciones. Luego de las desapariciones, nosotros nos damos cuenta que ante habido planteado la denuncia, los familiares, ellos no resolvieron la mayor cosa.